Capítulo 1. La sombra del hongo, un mundo en tensión. Durante más de 40 años, el mundo vivió bajo una sombra. No una sombra física, sino una sombra existencial, proyectada por un arma de poder inimaginable, capaz de borrar ciudades enteras en un instante. Era la sombra del hongo nuclear, el símbolo de una confrontación global que definió una era, la Guerra Fría. No fue una guerra tradicional con grandes ejércitos enfrentados directamente en campos de batalla masivos, al menos no entre las dos superpotencias principales. Fue un conflicto de ideologías, de espionaje, de carreras tecnológicas y armamentísticas, de guerras subsidiarias en tierras lejanas. Pero en su corazón, la Guerra Fría fue la aterradora y prolongada prueba de si la humanidad podía sobrevivir a la invención de su propia capacidad de autodestrucción. Generaciones enteras crecieron con simulacros de ataque nuclear en las escuelas, con búnkeres en los jardines y con noticieros que reportaban tensiones en lugares remotos. Era una ansiedad de fondo, una aceptación tácita de que el fin podría estar a solo unos minutos de distancia. Pero para quienes vivieron en la superficie de esa época, la verdadera medida del peligro, la fragilidad de la paz y lo increíblemente cerca que estuvimos de la aniquilación total, era y sigue siendo en gran parte desconocida. ¿Realmente estuvimos al borde de la destrucción total? ¿Fue la disuasión nuclear, esa idea de que nadie atacaría porque el contraataque garantizaría su propia destrucción, tan estable como nos hicieron creer? Este vídeo se sumerge en esa pregunta. No se trata de contar la historia completa de la Guerra Fría, sino de explorar los momentos, las decisiones, los errores de cálculo y las puras casualidades que llevaron al mundo peligrosamente cerca de cruzar el umbral hacia una guerra nuclear a gran escala. Es un análisis de las causas profundas que generaron una tensión constante, los eventos críticos que actuaron como catalizadores del peligro, y los potenciales efectos catastróficos que, afortunadamente, permanecieron en el reino de lo hipotético. Desde los inicios del conflicto hasta sus momentos más tensos, examinaremos cómo la ideología, la tecnología, la paranoia y, a veces, la pura incompetencia nos situaron repetidamente al borde del abismo. Comprender cuán cerca estuvimos es vital no solo para la historia, sino para el presente. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el peligro del secretismo y la fragilidad de la paz en un mundo que aún posee miles de armas nucleares. Nos muestra que la estabilidad que percibimos puede ser mucho más precaria de lo que parece. Si te fascina la historia, si te intriga el lado oculto de los grandes eventos mundiales, y si sientes el escalofrío ante la idea de la destrucción total, este es tu viaje. Si te parece importante desenterrar estos momentos de peligro oculto y comprender la verdadera medida de la amenaza de la Guerra Fría, por favor, dale a me gusta a este video. Comparte con nosotros en los comentarios tus recuerdos o percepciones sobre la Guerra Fría o la amenaza nuclear. ¿Creciste con ese miedo? ¿Cómo crees que afectó a la sociedad? Tu interacción ayuda a dar visibilidad a esta exploración crucial. Y si quieres acompañarnos en este viaje a través de las crisis y los casi fallos que definieron esa era, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estamos a punto de entrar en la génesis misma de la tensión que nos tuvo al borde durante décadas. Capítulo 2. El telón se cierra, ideologías en choque. Para entender por qué el mundo vivió bajo la sombra nuclear durante tanto tiempo, debemos retroceder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, los aliados, principalmente Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, habían derrotado a la Alemania nazi. Eran vencedores, unidos temporalmente por un enemigo común. Pero esa unidad se desmoronó con asombrosa rapidez. La causa fundamental de la Guerra Fría no fue un ataque militar, sino un choque de visiones del mundo, de sistemas políticos y económicos, y una lucha por la influencia en un mundo devastado y listo para ser reconstruido. Por un lado, estaba Estados Unidos, promoviendo la democracia liberal, el capitalismo y la autodeterminación nacional, al menos en teoría. Por otro, la Unión Soviética, impulsada por la ideología comunista, buscando expandir su modelo de Estado unipartidista, economía planificada y control centralizado. Estas dos superpotencias emergieron de la guerra como las únicas con el poder militar y económico para proyectar influencia globalmente. El vacío de poder dejado por las potencias derrotadas en Europa y Asia se convirtió en un tablero de ajedrez donde las ideologías chocaron.
Eventos tempranos sentaron las bases de la confrontación. La forma en que se dividió y ocupó Alemania y su capital, Berlín, se convirtió en un foco temprano de tensión, un microcosmos de la división global. Estados Unidos y sus aliados buscaban una Alemania democrática y económicamente recuperada para servir de contrapeso en Europa. La Unión Soviética, traumatizada por 2 invasiones alemanas en el siglo XX, buscaba un control estricto de su esfera de influencia en Europa del Este, creando estados satélite alineados con Moscú. El discurso se endureció rápidamente. En 1946, George Kennan, un diplomático estadounidense, envió su famoso telegrama largo desde Moscú, describiendo a la Unión Soviética como una potencia impulsada por una ideología expansionista y paranoica, que solo podía ser contenida mediante una paciente pero firme y vigilante contención. Al año siguiente, en 1947, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anunció la Doctrina Truman, comprometiendo a su país a apoyar a pueblos libres que están resistiendo intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores, marcando el inicio de la política de contención del comunismo. Ese mismo año, el secretario de Estado George Marshall propuso el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, visto por Washington como una ayuda humanitaria y una forma de prevenir que la desesperación económica llevara al comunismo. Moscú lo vio como un intento de expansión de la influencia estadounidense y prohibió a sus países satélite participar. La respuesta soviética vino en forma de consolidación de su control en Europa del Este, sofocando la disidencia e integrando estas naciones en su esfera política y económica. El primer ministro británico Winston Churchill, en un discurso en 1946, habló de un telón de acero que había caído sobre Europa, dividiendo efectivamente el continente en 2 bloques hostiles. La Cominform, la oficina de información de los partidos comunistas y obreros, se creó en 1947 para coordinar la actividad comunista y oponerse a la influencia occidental. Esta creciente desconfianza y rivalidad ideológica fue la causa fundamental de la Guerra Fría. No era solo una competencia por territorio o recursos, sino un conflicto existencial sobre el futuro de la organización política y económica de la humanidad. Ambos lados creían genuinamente que su sistema era superior y que el otro representaba una amenaza fundamental para sus valores y su supervivencia. Esta profunda división, este telón ideológico que se cerró sobre el mundo, creó el ambiente de desconfianza mutua y hostilidad que haría que el desarrollo de la tecnología militar más destructiva de la historia fuera no solo posible, sino visto por ambos lados como absolutamente necesario para la supervivencia. Y esa tecnología estaba a punto de cambiar para siempre la naturaleza de la guerra y la paz. Capítulo 3. El fuego de Prometeo, la era nuclear comienza. El telón ideológico se había cerrado, dividiendo el mundo en 2 bloques antagónicos. La desconfianza era profunda, la retórica hostil. Pero la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética adquirió una dimensión apocalíptica con el desarrollo de un arma que cambió para siempre la naturaleza de la guerra, la bomba atómica. Este fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que la confrontación ideológica se fusionó con la capacidad de autodestrucción global. El proyecto secreto de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica, conocido como el Proyecto Manhattan, culminó el 16 de julio de 1945 con la exitosa prueba Trinity en el desierto de Nuevo México. El mundo acababa de entrar, sin saberlo en ese instante, en la era nuclear. Menos de un mes después, el 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó la primera bomba atómica utilizada en combate sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. Los efectos fueron devastadores y aterradores. No se trataba solo de una explosión más grande, era una liberación de energía a una escala nunca antes vista, creando una bola de fuego inmensa, una onda expansiva destructiva y una radiación letal que causó sufrimientos inimaginables y efectos a largo plazo. Decenas de miles de personas murieron instantáneamente, y decenas de miles más en los días, semanas, meses y años siguientes a causa de las heridas y la enfermedad por radiación. Las ciudades quedaron reducidas a escombros. El mundo tuvo una demostración horrible del poder que la humanidad acababa de desatar. Inicialmente, Estados Unidos tuvo el monopolio de esta arma.
Esto le dio una ventaja estratégica momentánea y configuró sus primeras políticas de posguerra. Pero este monopolio duró poco. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, vio el desarrollo de la bomba atómica por parte de Estados Unidos no solo como una amenaza, sino como una prueba de que debía adquirir la misma capacidad lo antes posible. La paranoia y la desconfianza de la Guerra Fría impulsaron un esfuerzo científico y de espionaje masivo. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba atómica, Primer Rayo. El secreto se había roto. Ahora, ambas superpotencias poseían el arma definitiva. Este evento fue una causa directa de la escalada en la Guerra Fría. El miedo dejó de ser unilateral. La posibilidad de que un conflicto entre los dos gigantes se convirtiera en una catástrofe global ya no era una teoría, era una amenaza real, respaldada por la capacidad técnica. La posesión de armas nucleares transformó la estrategia militar y las relaciones internacionales. La guerra a gran escala entre potencias nucleares se volvió impensable, ya que significaría la destrucción mutua asegurada, un concepto que más tarde se conocería por sus siglas en inglés como MAD. Pero esta paz precaria se basaba en la constante amenaza, en la voluntad de ambos bandos de usar las armas si eran atacados primero. La tecnología de la bomba, ese fuego de Prometeo robado de los secretos del universo, se convirtió en la fuerza definitoria de la Guerra Fría, la causa subyacente del terror que colorearía cada crisis, cada negociación y cada confrontación durante las siguientes décadas. El mundo ya no solo estaba dividido ideológicamente, estaba armado hasta los dientes con la capacidad de autodestruirse, sentando las bases para una carrera armamentística sin precedentes que nos llevaría aún más cerca del borde. Capítulo 4. La carrera al abismo, armas de destrucción mutua. Una vez que ambas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron la bomba atómica, comenzó una carrera. No era una carrera por la paz, sino una carrera por la capacidad de infligir una destrucción inimaginable. Esta carrera armamentística, que se extendió durante décadas, fue una de las principales causas que llevó al mundo repetidamente al borde del abismo. No se trataba solo de tener una bomba, sino de tener muchas, más grandes y con la capacidad de llegar a cualquier parte del planeta en cuestión de minutos. La primera escalada importante llegó con el desarrollo de la bomba de hidrógeno, o bomba H, un arma termonuclear exponencialmente más potente que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos probó su primer dispositivo termonuclear en 1952, y la Unión Soviética no se quedó atrás, probando la suya en 1953. La Tsar bomba soviética, detonada en 1961, fue el dispositivo explosivo más potente jamás creado por el hombre, con un rendimiento de 50 megatones, 1500 veces más potente que las bombas usadas en Japón. Esta nueva generación de armas significaba que la aniquilación ya no se limitaba a una ciudad, podía abarcar áreas metropolitanas enteras. Pero tener bombas no era suficiente, necesitabas formas de entregarlas al territorio enemigo a miles de kilómetros de distancia. Esto impulsó el desarrollo de sistemas de lanzamiento, bombarderos estratégicos de largo alcance, submarinos con misiles balísticos, SLBM, y, crucialmente, los misiles balísticos intercontinentales, ICBM. Estos misiles podían volar sobre los polos y alcanzar objetivos en el otro lado del mundo en menos de 30 minutos. La llegada de los ICBM a fines de la década de 1950, Sputnik en 1957 fue una demostración de la capacidad de misiles soviéticos, significó que ya no había santuario, ambos países eran mutuamente vulnerables a un ataque sorpresa devastador. Esta capacidad de golpe mutuo sentó las bases de la aterradora doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD. La idea era simple, aunque macabra. Si una superpotencia lanzaba un primer ataque nuclear masivo contra la otra, el bando atacado aún tendría suficientes armas nucleares funcionales, la segunda capacidad de golpe, para lanzar un contraataque devastador que aniquilaría al atacante. Por lo tanto, el miedo a la propia destrucción actuaba como disuasivo principal. Para que MAD funcionara, ambas partes necesitaban arsenales enormes y diversificados, en tierra, mar y aire, que pudieran sobrevivir a un primer ataque. Esto llevó a una acumulación de armas a una escala asombrosa. En el pico de la Guerra Fría,
Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a poseer decenas de miles de ojivas nucleares cada uno, muchas veces más de lo necesario para destruir las ciudades más grandes del mundo. Se construyeron búnkeres subterráneos, se desarrollaron sistemas de alerta temprana cada vez más complejos y falibles, y la tecnología militar avanzó a un ritmo vertiginoso, siempre con el espectro de la guerra nuclear en mente. Esta carrera al abismo no solo consumió vastos recursos económicos que podrían haberse utilizado para fines más productivos, sino que también creó una atmósfera de miedo y sospecha constante. La existencia de estos arsenales masivos, la causa, llevó a una situación de tensión permanente y al riesgo real de que un error, un fallo de comunicación o una escalada de crisis pudiera desencadenar la catástrofe, el evento. La lógica de Mr., si bien teóricamente prevenía la guerra total, nos sentó a todos sobre un polvorín gigantesco, haciendo que la estabilidad dependiera de la racionalidad perfecta y la ausencia total de errores en un sistema complejo y lleno de paranoia. Y pronto, esta precaria estabilidad sería puesta a prueba en las primeras confrontaciones directas entre los bloques. Capítulo 5. Primeros chispazos, Berlines y Coreas. La posesión de armas nucleares por ambos bandos creó un equilibrio precario, una paz fría basada en el miedo. Pero esta precaria estabilidad no significó la ausencia de conflicto. Lejos de eso. La rivalidad ideológica y la carrera armamentística pronto se manifestaron en una serie de crisis internacionales que actuaron como auténticos chispazos, probando los límites de la disuasión y llevando al mundo peligrosamente cerca del fuego. Estos fueron los primeros escenarios donde la pregunta sobre si estábamos al borde de la destrucción total dejó de ser hipotética para volverse inminentemente real. El primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría ocurrió en Berlín entre 1948 y 1949. Tras desacuerdos sobre el futuro de Alemania y la introducción de una nueva moneda en las zonas occidentales de Berlín, la Unión Soviética bloqueó todos los accesos terrestres y fluviales a la ciudad, que se encontraba completamente dentro de su zona de ocupación. El objetivo de Stalin era forzar a las potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, a abandonar Berlín Oeste. Las opciones para Occidente eran sombrías: o cedían, lo que habría sido una gran victoria para la Unión Soviética y una derrota para la credibilidad occidental, o intentaban romper el bloqueo por la fuerza militar, una acción que corría el riesgo de desencadenar un conflicto directo con los soviéticos, que ahora poseían armas nucleares. La respuesta occidental fue ingeniosa y resuelta: el puente aéreo de Berlín. Durante casi un año, aviones estadounidenses y británicos volaron día y noche, aterrizando cada pocos minutos, para suministrar a los 2 millones de habitantes de Berlín Oeste con todo lo que necesitaban para sobrevivir: alimentos, combustible, medicinas. Fue una operación logística colosal que demostró la determinación occidental sin recurrir a la confrontación militar directa. Stalin finalmente levantó el bloqueo en 1949, al darse cuenta de que no lograría su objetivo. La crisis terminó sin guerra caliente, pero dejó claro que Berlín sería un punto focal de tensión constante y que ambas partes estaban dispuestas a correr riesgos significativos. Poco después, en 1950, estalló la Guerra de Corea. Este fue un conflicto subsidiario o proxy, donde las dos superpotencias no se enfrentaron directamente, pero apoyaron a bandos opuestos en una guerra civil en la península coreana. Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética y más tarde de China, invadió Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Lo que comenzó como una guerra civil local escaló rápidamente a un conflicto internacional brutal y sangriento que duró 3 años. La preocupación constante para Washington y Moscú era que la guerra en Corea pudiera salirse de control y llevar a una confrontación directa entre sus fuerzas, o incluso al uso de armas nucleares. El presidente Truman consideró seriamente el uso de armas atómicas en Corea para ganar la guerra, una opción que causó alarma entre los aliados de Estados Unidos y dentro de su propio gobierno. La intervención masiva de China en la guerra, después de que las fuerzas de la ONU se acercaran demasiado a su frontera, elevó aún más el riesgo de una escalada incontrolada. Aunque la guerra terminó en un punto muerto en 1953,
Con la frontera prácticamente donde comenzó, el conflicto demostró lo fácil que era que las tensiones de la Guerra Fría se manifestaran en guerras locales devastadoras y el peligro siempre presente de que esas guerras escalaran hasta involucrar armas nucleares. Fue una advertencia sombría sobre la fragilidad de la paz. Hubo otras crisis en Berlín en los años siguientes, siendo quizás la más notable la construcción del Muro de Berlín en 1961. El muro se convirtió en el símbolo físico de la división del telón de acero, un recordatorio constante de la hostilidad. Hubo momentos de tensión, como el enfrentamiento de tanques en el Checkpoint Charlie, donde las fuerzas estadounidenses y soviéticas se encontraron cara a cara. Cada una de estas crisis, aunque no desembocó en una guerra nuclear, actuó como un evento desencadenante que elevó la tensión global. Fueron lecciones duras sobre el juego de poder de la Guerra Fría, lecciones que, lamentablemente, no siempre fueron completamente aprendidas antes de que llegara la crisis que, para muchos, fue la más peligrosa de todas. Capítulo 6. 13 días al borde. Cuba, 1962. Si la Guerra Fría fue una era vivida a la sombra del hongo nuclear, entonces octubre de 1962 fue el momento en que esa sombra se hizo más densa, más cercana y más aterradora que nunca. La crisis de los misiles cubanos es, para muchos, el punto álgido de la Guerra Fría, los 13 días en que el mundo estuvo, innegablemente, al borde de la destrucción total. Fue una confrontación directa entre las dos superpotencias, con armas nucleares apuntándose mutuamente a quemarropa. La causa de la crisis fue una serie de decisiones políticas y militares entrelazadas. Después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y temiendo una nueva invasión estadounidense, el líder cubano Fidel Castro buscó protección en la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, el líder soviético, vio una oportunidad para responder a la instalación de misiles nucleares de Estados Unidos en Turquía, cerca de la frontera soviética, y para mejorar la posición estratégica de la Unión Soviética. La decisión fue instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, a apenas 90 millas, aproximadamente 145 kilómetros, de la costa de Florida. La crisis se desató el 14 de octubre de 1962, cuando un avión espía U-2 estadounidense fotografió sitios de misiles nucleares soviéticos en construcción en Cuba. La confirmación de que misiles capaces de alcanzar gran parte de Estados Unidos continental con ojivas nucleares estaban siendo emplazados tan cerca desató el pánico y la deliberación secreta en Washington. El presidente John F. Kennedy formó un comité de asesores, conocido como ExComm, para debatir las opciones. Las opciones iban desde una invasión a gran escala de Cuba o un ataque aéreo preventivo para destruir los sitios de misiles, acciones que casi seguro habrían provocado una respuesta soviética y la escalada nuclear, hasta la diplomacia o un bloqueo naval. Kennedy eligió una estrategia de presión gradual. El 22 de octubre, anunció públicamente el descubrimiento de los misiles y la decisión de imponer una cuarentena naval alrededor de Cuba para impedir la llegada de más equipos militares ofensivos. Este fue un momento de inmenso peligro. Buques de guerra estadounidenses se dirigieron hacia Cuba, con órdenes de detener y abordar cualquier barco que pudiera llevar misiles. La posibilidad de un enfrentamiento naval directo entre las fuerzas estadounidenses y soviéticas estaba sobre la mesa, con el riesgo siempre presente de que cualquier disparo pudiera desencadenar una respuesta en cadena incontrolable. La tensión se intensificó en los días siguientes con un intercambio de mensajes crudos y cargados de presión entre Kennedy y Khrushchev. El 27 de octubre fue quizás el día más peligroso. Ese día, un avión espía U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba, matando al piloto. Las facciones más duras en Washington instaron a Kennedy a tomar represalias militares inmediatas, pero el presidente se resistió. Al mismo tiempo, un submarino soviético cerca de Cuba, acosado por destructores estadounidenses que lanzaban cargas de profundidad de práctica para forzarlo a salir a la superficie, estuvo a punto de lanzar un torpedo nuclear táctico. La decisión de no lanzarlo, que podría haber iniciado una guerra nuclear, recayó en un oficial soviético subalterno, Vasily Arkhipov, quien se opuso a la orden de un superior y de Moscú. Este incidente aterrador fue desconocido para el liderazgo estadounidense en ese momento y solo se reveló décadas después. La resolución de la crisis llegó a través de una combinación de presión pública y diplomacia secreta.
Khrushchev envió mensajes, uno público y uno privado, proponiendo retirar los misiles de Cuba a cambio de una promesa estadounidense de no invadir la isla. En el mensaje privado, añadió la exigencia de que Estados Unidos retirara sus propios misiles de Turquía. Kennedy aceptó públicamente el primer trato y secretamente acordó retirar los misiles de Turquía en un momento posterior para no parecer que cedía bajo coacción. En la superficie, la crisis terminó con la retirada de los misiles soviéticos de Cuba, vista como una victoria para Kennedy. Pero lo que reveló la crisis fue la asombrosa fragilidad del equilibrio de poder, lo cerca que estuvimos de una escalada catastrófica por errores de comunicación, decisiones locales no autorizadas o simplemente la pura casualidad. La crisis fue un evento que sirvió de dolorosa lección, llevando a la instalación de la línea directa, el teléfono rojo, entre Washington y Moscú para mejorar la comunicación en futuras emergencias. Sin embargo, Cuba no fue el único momento en que la humanidad contuvo el aliento sin siquiera saberlo. Hubo otros incidentes peligrosos, menos conocidos pero igualmente escalofriantes, que también nos llevaron al borde. Capítulo 7. Incidentes olvidados, crisis menos conocidas. La crisis de los misiles cubanos se ha grabado en la memoria colectiva como el momento de mayor peligro nuclear de la Guerra Fría, y con razón. Pero sería un error pensar que fue el único instante en que la humanidad contuvo el aliento al borde del abismo. A lo largo de esas 4 décadas, hubo otros incidentes menos famosos, a menudo envueltos en secreto en su momento, que también tuvieron el potencial de desencadenar una catástrofe nuclear. Fueron los chispazos olvidados, los casi accidentes que, al igual que Cuba, nos muestran cuán frágil era la paz construida sobre la amenaza mutua. Ya mencionamos brevemente la crisis en Berlín en 1961, cuando se construyó el muro. Si bien la edificación misma no fue un casus belli inmediato, la tensión posterior sí que lo fue. En el Checkpoint Charlie, el cruce fronterizo más famoso entre Berlín Este y Oeste, tanques estadounidenses y soviéticos se enfrentaron directamente durante 16 horas. Estaban a escasos metros unos de otros, con las tripulaciones en sus puestos, listos para disparar. Fue un pulso directo entre las dos superpotencias en un punto de inflamación, una situación en la que un solo disparo por error o provocación calculada podría haber tenido consecuencias imprevisibles, con el potencial de escalar rápidamente dada la presencia nuclear. Saltando a 1973, en medio de la guerra árabe-israelí, guerra de Yom Kippur, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se disparó. La Unión Soviética amenazó con intervenir militarmente para proteger a Egipto después de que Israel obtuviera ventaja. En respuesta, Estados Unidos puso a sus fuerzas nucleares en estado de alerta a DEFCON 3, un nivel de preparación solo superado durante la crisis de los misiles cubanos. Barcos de guerra de ambas naciones operaban peligrosamente cerca en el Mediterráneo. Aunque la crisis se resolvió diplomáticamente, fue un recordatorio escalofriante de cómo los conflictos regionales podían arrastrar a las superpotencias y llevarlas a un enfrentamiento nuclear, incluso cuando sus intereses directos no estaban en juego en el inicio del conflicto. Quizás uno de los incidentes más aterradores, y durante mucho tiempo uno de los menos conocidos públicamente, ocurrió en 1983. La OTAN llevó a cabo el ejercicio militar Able Archer 83, un simulacro anual a gran escala que ese año incluyó elementos de un conflicto nuclear simulado. Debido a una combinación de paranoia intensificada en el liderazgo soviético, alimentada por temores de un primer ataque nuclear sorpresa estadounidense, y una posible mala interpretación de la naturaleza del ejercicio, algunos en Moscú pudieron haber creído genuinamente que Able Archer no era un simulacro, sino una tapadera para un ataque nuclear real inminente. Los informes de inteligencia desclasificados décadas después sugieren que la respuesta soviética incluyó la puesta en alta alerta de unidades aéreas en Alemania Oriental y Polonia, y la preparación de armas nucleares para su uso. El nivel exacto de peligro es aún objeto de debate entre historiadores, pero la posibilidad de que un ejercicio de entrenamiento pudiera haber sido malinterpretado como el preludio de la guerra nuclear es un testimonio escalofriante de la fragilidad de la situación. El mundo pudo haber estado a minutos de una respuesta soviética basada en una lectura errónea de las intenciones occidentales. Incluso después del fin oficial de la Guerra Fría, la herencia de sus sistemas y su paranoia persistieron.
En 1995, un cohete de investigación noruego, lanzado para estudiar la aurora boreal, fue detectado por los sistemas de alerta temprana rusos. El patrón de vuelo parecía, por un momento, similar al de un misil nuclear estadounidense lanzado desde un submarino que se dirigía hacia Rusia. Durante unos minutos críticos, el presidente ruso Boris Yeltsin activó su maletín nuclear y consultó con sus asesores sobre una posible respuesta. Solo la rápida determinación de que el lanzamiento era científico evitó una reacción potencialmente catastrófica. Fue un recordatorio postguerra fría de cuán peligrosos seguían siendo los sistemas y la mentalidad heredados de esa época. Estos incidentes menos conocidos, junto con Cuba, pintan un cuadro sombrío. La Guerra Fría no fue solo una tensión a largo plazo, sino una serie de momentos discretos donde, por cálculos erróneos, malentendidos o fallos técnicos, estuvimos peligrosamente cerca de que el miedo se hiciera realidad. Y muchos de estos casi accidentes fueron exacerbados por un ambiente de profundo secreto y desconfianza mutua, alimentado por el espionaje y la paranoia. Capítulo 8. El juego del espía, desinformación y paranoia. Detrás de las crisis públicas y la visible acumulación de armas, la Guerra Fría se libró constantemente en las sombras, en un juego incesante de espionaje, contraespionaje y subterfugio. Este juego del espía, alimentado por la desconfianza ideológica y la amenaza nuclear, no fue un mero telón de fondo de la Guerra Fría, fue una causa activa de tensión y un factor crucial que nos llevó repetidamente al borde, creando un ambiente de paranoia y secreto donde los errores de cálculo podían tener consecuencias catastróficas. Ambos bandos invirtieron ingentes recursos en sus agencias de inteligencia, la CIA y la NSA en Estados Unidos, la KGB y el GRU en la Unión Soviética, entre otras. Cientos de miles de agentes y analistas trabajaban sin descanso para robar secretos tecnológicos y militares, infiltrar organizaciones del enemigo, influir en la política interna y externa, y, sobre todo, intentar comprender las verdaderas intenciones del adversario. Pero este juego estaba plagado de riesgos inherentes. Uno de los riesgos más significativos fue la desinformación deliberada. Ambas partes no solo intentaban obtener información, sino también plantar información falsa para engañar al enemigo. Esto incluía desde la difusión de rumores y propaganda negra hasta la creación de documentos falsificados o la alimentación selectiva de información engañosa a través de agentes dobles. El objetivo era confundir al adversario sobre las capacidades militares, las intenciones políticas o la estabilidad interna. Sin embargo, la desinformación es un arma de doble filo. En un ambiente de extrema sospecha, la información, verdadera o falsa, podía ser malinterpretada de maneras peligrosas, o las campañas de desinformación podían salirse de control, llevando al otro bando a tomar decisiones drásticas basadas en premisas falsas. El resultado más corrosivo de este juego fue la paranoia generalizada. La constante conciencia de que el enemigo estaba intentando espiar, infiltrarse y engañar creó un clima donde la sospecha era la norma y la confianza era prácticamente inexistente. Los líderes a menudo asumían las peores intenciones del otro bando, incluso ante acciones ambiguas. Un movimiento defensivo podía ser interpretado como el preludio de un ataque, una propuesta diplomática podía ser vista como una trampa. Esta paranoia era un caldo de cultivo para decisiones impulsivas y peligrosas, haciendo que la desescalada durante una crisis fuera increíblemente difícil, ya que cualquier señal de debilidad podía ser interpretada como una invitación a la agresión. La posibilidad de un primer ataque nuclear sorpresa era una obsesión para ambos lados, y la inteligencia, o la falta de ella, sobre las intenciones del enemigo era vista como la clave para la supervivencia. Crucialmente, este juego de espías a menudo operaba bajo un velo de secreto extremo. La clasificación de información sensible era la norma, lo que significaba que incluso dentro del propio gobierno, el conocimiento sobre ciertas capacidades del enemigo, vulnerabilidades propias o planes contingencia podía ser limitado a un círculo muy reducido. Este secretismo, destinado a proteger la información del enemigo, también podía dificultar el análisis racional, limitar el debate interno informado y aumentar el riesgo de que los líderes actuaran basándose en imágenes incompletas o sesgadas de la realidad. Las fallas o malinterpretaciones de inteligencia fueron, por lo tanto, una amenaza constante.
Un agente doble que enviaba información errónea, un analista que llegaba a una conclusión equivocada a partir de datos ambiguos, o simplemente la incapacidad de penetrar los secretos más profundos del enemigo podían tener consecuencias nefastas. Como sugerimos al hablar del ejercicio Able Archer o de la crisis de los misiles cubanos, donde la inteligencia sobre la presencia de armas nucleares tácticas soviéticas en Cuba era incompleta, las decisiones tomadas en el borde del abismo a menudo se basaban en una comprensión imperfecta de la situación del adversario. Una comprensión moldeada y distorsionada por el propio juego del espía. Este ambiente de desinformación, paranoia y secretismo, la causa, generó una fragilidad intrínseca en la relación entre las superpotencias, el evento, aumentando el riesgo de que un incidente menor o un error técnico pudiera ser malinterpretado como el inicio de la guerra nuclear, el efecto. El juego del espía no solo era un reflejo de la hostilidad de la Guerra Fría, era un motor que activamente aumentaba el peligro de la aniquilación. Y a veces, este peligro no provenía de las intenciones malévolas, sino de la simple fallabilidad de los sistemas tecnológicos construidos en esta era de miedo. Capítulo 9. Errores de cálculo, alarmas falsas tecnológicas. En la era de la Guerra Fría, la tecnología avanzó a pasos agigantados, impulsada por la carrera armamentística y la paranoia mutua. Se construyeron sistemas complejos y sofisticados de alerta temprana, diseñados para detectar un ataque nuclear enemigo en cuestión de minutos y permitir una respuesta casi instantánea. La lógica de la destrucción mutua asegurada, MA, requería que cualquier ataque fuera detectado rápidamente para lanzar un contraataque antes de que las propias fuerzas fueran destruidas en el suelo. Pero estos sistemas, operados por humanos y susceptibles a fallos, se convirtieron en una fuente inesperada y aterradora de peligro, generando alarmas falsas que nos llevaron al borde de la guerra nuclear por puro error de cálculo técnico. La idea era simple: satélites, radares y computadoras monitorearían constantemente el espacio aéreo y el territorio enemigo en busca de señales de lanzamiento de misiles. Si se detectaba algo, la información subiría rápidamente por la cadena de mando, permitiendo al líder supremo tomar la decisión de represalia. La presión era inmensa. El tiempo de vuelo de un misil balístico intercontinental entre Estados Unidos y la Unión Soviética era de aproximadamente 30 minutos. No había margen para la duda prolongada. Pero, ¿qué pasa si los sistemas se equivocan? Y se equivocaron. Repetidamente. A finales de la década de 1970 y principios de 1980, el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD, experimentó múltiples fallos informáticos que generaron alertas de ataque nuclear soviético inminente. En una ocasión, en 1979, una cinta de entrenamiento que simulaba un ataque masivo se introdujo por error en el sistema operativo, generando una alerta a gran escala que se envió a los puestos de mando y a las tripulaciones de bombarderos estratégicos. Los aviones se prepararon para despegar, las sirenas sonaron en algunos sitios. La crisis solo se desactivó cuando los operadores, basándose en otros datos y protocolos, determinaron que la alerta era falsa. Incidentes similares, causados por fallos de hardware o software, se repitieron. En una ocasión, un chip de computadora defectuoso causó la indicación de que misiles soviéticos estaban en camino. Cada una de estas alarmas falsas desencadenó procedimientos de respuesta de emergencia, elevando el estado de alerta de las fuerzas nucleares y poniendo a los tomadores de decisiones bajo una presión increíble. La velocidad y la automatización, diseñadas para garantizar una respuesta rápida a un ataque real, hicieron que los errores técnicos fueran peligrosamente amplificados. Quizás el incidente más conocido y escalofriante ocurrió el 26 de septiembre de 1983. Los sistemas de alerta temprana soviéticos, basados en satélites, detectaron lo que parecía ser el lanzamiento de varios misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos en dirección a la Unión Soviética. La alerta se envió a un búnker de mando cerca de Moscú, donde el teniente coronel Stanislav Petrov estaba al mando esa noche. La información del satélite era inequívoca para el sistema automatizado: ataque de misiles detectado. El protocolo exigía que Petrov informara esto inmediatamente a sus superiores como un ataque confirmado, lo que probablemente habría llevado a la orden de un contraataque nuclear masivo soviético. Pero Petrov dudó. Algo no le cuadraba. Si Estados Unidos iba a lanzar un primer ataque,
Pensó, no enviarían solo unos pocos misiles, lanzarían cientos para abrumar las defensas soviéticas. Además, los sistemas de radar terrestre soviéticos no confirmaban los lanzamientos detectados por el satélite. Contra el protocolo y la presión del momento, Petrov tomó una decisión crucial, una decisión que solo él podía tomar en ese instante. Evaluó que la alerta era una falsa alarma, probablemente causada por un fallo técnico, la luz del sol reflejándose en nubes a gran altitud, confundiendo al satélite. Informó a sus superiores que la alerta era sospechosa y requería verificación, en lugar de confirmarla como un ataque. Su análisis resultó ser correcto. Una investigación posterior confirmó que fue un fallo del sistema de satélites. El incidente de Stanislav Petrov es un ejemplo dramático de cómo la fallabilidad de la tecnología, combinada con la presión extrema y la doctrina de respuesta rápida, nos situó al borde. Fue un recordatorio de que los sistemas diseñados para gestionar la amenaza nuclear no eran infalibles y que la suerte, o la decisión acertada de un individuo, podían ser la única barrera entre una falsa alarma y la aniquilación. Estos errores de cálculo tecnológicos, sembrados por la paranoia y construidos en el secretismo, destacan la delgada línea que nos separaba del desastre y subrayan el papel crítico que jugaron las personas en los momentos de máxima tensión. Capítulo 10. Héroes anónimos, decisiones bajo presión extrema. Hemos visto cómo la ideología generó la tensión, cómo la tecnología nuclear creó el abismo, y cómo las crisis y los fallos técnicos nos llevaron a su borde. Pero la historia de cómo evitamos la destrucción total no es solo una narrativa de sistemas defectuosos y errores de cálculo. Es también una historia de seres humanos. De hombres y mujeres que se encontraron en posiciones críticas, bajo una presión inimaginable, y cuyas decisiones en fracciones de segundo o actos de conciencia pesaron en la balanza del destino mundial. Lejos de los presidentes y primeros ministros en los centros de poder, a menudo fueron individuos menos conocidos quienes actuaron como la última línea de defensa contra el Armagedón. Ya hemos mencionado al teniente coronel Stanislav Petrov, el oficial soviético que, basándose en su intuición y análisis, desobedeció el protocolo y clasificó una alarma de ataque nuclear como falsa en 1983. Su acción, tomada en medio de la noche y contra la información que gritaban las pantallas, es un ejemplo supremo de juicio humano anulando la automatización potencialmente catastrófica. Pero Petrov no estuvo solo en ser un punto crítico en la cadena de eventos. Durante la crisis de los misiles cubanos en 1962, en el apogeo del enfrentamiento, un submarino soviético, el B-59, estaba operando cerca del bloqueo naval estadounidense frente a Cuba. Acosado por destructores estadounidenses que usaban cargas de profundidad de práctica, sin saber que el submarino llevaba armas nucleares, para forzarlo a salir a la superficie, la situación a bordo era desesperada. La temperatura se elevaba peligrosamente, las baterías fallaban y la tripulación creía que podrían estar bajo un ataque real de profundidad. En esta situación extrema, el capitán del submarino quiso lanzar un torpedo nuclear táctico contra los barcos estadounidenses. Según los protocolos soviéticos, el lanzamiento de un torpedo nuclear a bordo de ese submarino requería la aprobación de 3 oficiales: el capitán, el oficial político y el segundo al mando, el comandante Vasily Arkhipov. Los 2 primeros dieron su aprobación para el lanzamiento. Pero Arkhipov se negó. A pesar de la presión, el calor sofocante y la creencia generalizada a bordo de que la guerra ya había comenzado en la superficie, Arkhipov argumentó que debían esperar órdenes de Moscú. Su firme negativa, su adherencia a un procedimiento o quizás simplemente su cordura en medio del caos, impidió el lanzamiento. Un solo torpedo nuclear detonado en ese momento probablemente habría hundido los buques de guerra estadounidenses y habría provocado una represalia masiva, desatando la guerra nuclear a gran escala. La historia, en ese momento, pendió de la decisión de un solo hombre, cuyo nombre solo se conoció públicamente décadas después. Vasily Arkhipov es a menudo llamado el hombre que salvó el mundo. Estos no son incidentes aislados. Hay otros relatos, a menudo enterrados en archivos desclasificados o memorias tardías, de pilotos de bombarderos nucleares que cuestionaron órdenes en momentos de confusión, de operadores de silos de misiles que siguieron protocolos de seguridad a pesar de la presión para actuar rápidamente, o de analistas de inteligencia que se negaron a exagerar una amenaza para complacer a sus superiores.
Cada uno de estos individuos, al tomar una decisión prudente o moralmente correcta en un momento de máxima tensión, actuó como un freno crítico en el impulso hacia la guerra. Sus historias destacan una verdad incómoda, que la prevención de la guerra nuclear durante la Guerra Fría no dependió únicamente de las grandes estrategias de disuasión o de la infalibilidad tecnológica, sino también, en momentos cruciales, del coraje, el juicio y la integridad moral de individuos ordinarios colocados en circunstancias extraordinarias. Subraya la fragilidad del sistema, donde la decisión de un solo oficial subalterno podía ser la única cosa que evitara la aniquilación. Estos héroes anónimos nos recuerdan que, incluso en un mundo regido por superpoderes y arsenales masivos, las acciones individuales importan, especialmente cuando se enfrentan a sistemas diseñados para la respuesta automática y la obediencia sin cuestionar. Su capacidad para pensar críticamente, si era necesario, disentir bajo una presión extrema, fue una causa inesperada pero vital para evitar el efecto final de la destrucción total. Sin embargo, a veces, ni siquiera el juicio humano más lúcido puede superar la barrera de la falta de comunicación. Capítulo 11. El teléfono rojo y otras conexiones. Comunicación en crisis. Hemos explorado las ideologías en conflicto, la aterradora carrera armamentística, las crisis que nos llevaron al borde, los fallos tecnológicos y las cruciales decisiones humanas que nos salvaron. Pero en medio de todo esto, otro factor fundamental, a menudo pasado por alto, jugó un papel silencioso pero vital en si el mundo se dirigía hacia la destrucción o lograba retroceder: la comunicación. O, con demasiada frecuencia, la falta de ella. En una era donde los misiles podían viajar miles de kilómetros en menos de 30 minutos, los canales de comunicación entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran peligrosamente lentos y propensos a malentendidos. Durante las primeras décadas de la Guerra Fría, la comunicación oficial de alto nivel entre Washington y Moscú a menudo se realizaba a través de cables diplomáticos formales que podían tardar horas en ser enviados, recibidos, traducidos, codificados y decodificados. En momentos de crisis que se desarrollaban rápidamente, esta lentitud podía ser fatal, aumentando el riesgo de que una acción defensiva o una señal no agresiva fuera malinterpretada como el preludio de un ataque. La crisis de los misiles cubanos en 1962 fue una dura lección sobre los peligros de la comunicación inadecuada. Durante los 13 días que tuvieron al mundo en vilo, el intercambio de mensajes entre Kennedy y Khrushchev se realizó a través de canales normales, lo que resultó en retrasos y ambigüedades que pudieron haber exacerbado la tensión. Hubo, por ejemplo, el famoso incidente de los dos mensajes de Khrushchev, uno conciliador y uno más duro, que llegaron con horas de diferencia, sembrando confusión en el ex-com de Kennedy sobre las verdaderas intenciones soviéticas. La urgencia de la situación y la lentitud de los canales normales hicieron evidente la necesidad desesperada de una forma de comunicación directa y rápida para evitar la escalada no intencionada. Como resultado directo de la crisis de Cuba, se estableció la famosa línea directa Moscú-Washington. Popularmente conocida como el teléfono rojo, aunque inicialmente no era un teléfono, sino un enlace de teletipo seguro. Este sistema, inaugurado en 1963, permitía a los líderes de ambos países intercambiar mensajes escritos instantáneamente en tiempo real, con traductores en cada extremo. La idea era simple: en una crisis, las decisiones debían tomarse en minutos, no en horas, y la ambigüedad de la comunicación formal podía ser catastrófica. Este enlace directo fue una admisión tácita de lo cerca que el mundo había estado del borde debido, en parte, a la incapacidad de los líderes para hablar entre sí de manera clara y oportuna. La línea directa se utilizó en varias ocasiones durante crisis posteriores, no para declarar la guerra, sino precisamente para ayudar a evitarla al aclarar intenciones, gestionar malentendidos o coordinar respuestas en momentos de tensión, como durante la Guerra Árabe-Israelí de 1973. Su existencia misma fue un factor que redujo el riesgo, al añadir una capa de comunicación humana directa a un sistema que, de otro modo, era peligroso en su automatización y formalismo. Sin embargo, la línea directa no era una panacea. La comunicación era solo una parte de la ecuación. La voluntad política para escuchar, la capacidad para superar la desconfianza arraigada y la claridad de intención eran igualmente cruciales. Hubo momentos en que la comunicación falló o fue intencionalmente ambigua como parte del juego de poder.
Existieron también otros canales de comunicación back-channel o informales, utilizados en momentos delicados, pero su efectividad dependía de la confianza entre los intermediarios, una confianza que a menudo era escasa. El estado de la comunicación entre las superpotencias durante la Guerra Fría, la causa, fue un factor constante que influyó en la probabilidad de que las crisis se resolvieran pacíficamente o escalaran peligrosamente el evento. La mejora en la comunicación, como la línea directa, fue un efecto positivo de las lecciones aprendidas en el borde, pero también un recordatorio de cuán inadecuados eran los sistemas anteriores en un mundo nuclear. Nos muestra que, a veces, evitar la destrucción total dependía simplemente de la capacidad de los líderes para hablar entre sí, romper el silencio impuesto por la desconfianza y asegurarse de que un error no fuera malinterpretado como un acto de guerra. Y al reflexionar sobre todos estos factores, la pregunta inicial cobra una nueva y escalofriante dimensión. Capítulo 12. El legado del borde, lecciones aprendidas. Hemos viajado por un camino que nos ha llevado a través de las causas profundas de la Guerra Fría, el choque de ideologías y la desconfianza que dividieron el mundo. Hemos visto cómo la invención y proliferación de las armas nucleares, la carrera al abismo, creó un peligro existencial sin precedentes. Nos hemos detenido en las crisis, la de Berlín, Corea, y sobre todo, los 13 días de octubre de 1962 en Cuba, el momento en que el mundo contuvo el aliento. Hemos explorado el papel corrosivo del juego del espía, la desinformación y la paranoia, y hemos desenterrado los escalofriantes errores de cálculo tecnológico que casi activan el fin. Y hemos rendido homenaje a los héroes anónimos, individuos cuyas decisiones en momentos críticos, a menudo contra el sistema, actuaron como el último freno, así como a la lenta pero vital mejora en la comunicación entre los adversarios. Volvamos a la pregunta inicial, la Guerra Fría. ¿Estuvimos al borde de la destrucción total? Basándonos en la evidencia, en los momentos de máxima tensión, en los fallos de los sistemas de alerta, en las decisiones que pendieron de un hilo, la respuesta, innegablemente, es sí. No solo al borde, sino que, en varios momentos, dimos pasos precarios sobre él, a menudo sin que la gran mayoría de la población mundial lo supiera. La crisis de los misiles cubanos, el incidente de Stanislav Petrov, la decisión de Vasily Arkhipov, los fallos del NORAD, la posibilidad de que Able Archer 83 fuera malinterpretado, cada uno de estos fue un punto de ignición potencial que, de haber seguido un curso ligeramente diferente, podría haber desencadenado una cadena de eventos hacia la aniquilación. ¿Por qué no ocurrió la catástrofe? No fue una única razón. Fue una combinación compleja de factores. La disuasión nuclear jugó un papel, sí, el miedo a la destrucción mutua asegurada hizo que la guerra total fuera irracional incluso para los líderes más enfrentados. Pero la historia muestra que la racionalidad no siempre prevalece, especialmente en el caos de una crisis. Fueron también las decisiones cautelosas y, a veces, valientes de líderes en momentos clave, como Kennedy y Khrushchev encontrando una salida en Cuba. Fue la pura suerte. Fue la falla de un sistema que, al fallar, no desencadenó la guerra. Y, crucialmente, fueron las acciones de individuos, como Petrov y Arkhipov, que tuvieron el coraje y la lucidez para cuestionar o desobedecer en momentos de máxima presión. Y fue la, aunque tardía, mejora en la comunicación que permitió desactivar algunas situaciones antes de que escalaran. La Guerra Fría terminó hace décadas, pero su legado permanece. El legado más obvio es la existencia continuada de miles de armas nucleares en manos de varias naciones. El riesgo de que se utilicen, aunque percibido como menor que durante la Guerra Fría, no ha desaparecido. Pero el legado también reside en las lecciones que podemos y debemos aprender de cuán cerca estuvimos del borde. Nos enseña la fragilidad de la paz cuando se basa en la amenaza y la desconfianza. Nos recuerda el peligro inherente del secretismo y la desinformación en las relaciones internacionales. Subraya la importancia vital de la comunicación efectiva y la necesidad de canales abiertos entre adversarios para gestionar crisis. Nos alerta sobre los riesgos de la tecnología en sistemas de alerta y respuesta rápida, y la necesidad de salvaguardas y supervisión humana. Y, quizás lo más importante, resalta el papel crucial del juicio humano, la prudencia y la integridad moral en la prevención de catástrofes, incluso cuando los sistemas o las órdenes empujan en otra dirección.
Comprender la Guerra Fría, no solo como un periodo histórico, sino como una advertencia vívida de cuán cerca puede estar la humanidad de su propia aniquilación por causas ideológicas, tecnológicas o simples errores, es fundamental para la seguridad global actual. Nos transforma de observadores pasivos de una historia pasada a participantes conscientes en la comprensión de los riesgos persistentes en nuestro mundo. Nos da una nueva apreciación de la delicadeza del equilibrio global y la necesidad constante de la diplomacia, el control de armas y la vigilancia ciudadana. El borde existió. Estuvimos allí. Y recordar esa realidad nos impulsa a asegurar que nunca volvamos a acercarnos tanto.